¡Holi! Hermosas personas en la tierra, bienvenidos, bienvenidas a Florece en el Intento, el podcast en donde cultivamos nuestro florecimiento espiritual y nutrimos nuestro propósito divino en la tierra. Yo soy Dharma, soy su host, alquimista espiritual y canalizadora, y estoy muy feliz de que estén conmigo hoy aquí hablando acerca de manifestar la prosperidad que anhelamos. El día de hoy mi poción de elección es un cafecito y una copa con agua y limón. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué poción tomaron para el podcast de hoy o qué actividad estaban haciendo mientras escucharon este episodio, porque de esta manera nos acompañamos todos en esta experiencia humana. Y si empezaron a escuchar y no han ido por su bebida favorita o su snack favorito, este es el momento que lo hagan porque vamos a comenzar. Quiero comenzar contándoles que este episodio me salió de la carne, salió de mis huesos, me atravesó por completo. Yo sentí el título de este episodio llegar como hace una semana. Creo que me estaba bañando, estaba paseando por la naturaleza y me llegó el título así tal cual. Y este era un tema del que quería hablar hace mucho tiempo, pero no había sentido como claramente la manera en cómo lo iba a compartir, en cómo iba a hablar de este tema. Y ese día llegó el título, así que entendí que era el llamado a hablar de este tema y que ya venía este destino, este título, esta manera de narrarles, de compartirles, de enseñarles, no solo desde mi experiencia, cómo yo manifesté la prosperidad que anhelaba. Hoy les voy a contar cómo la vida que soñaba hace un año, que creía que no iba a poder construir, que tenía muchas dudas de si iba a poder materializarlo o no, que sentía que no la merecía, que era una abundancia que sabía que daba regulación a mi sistema nervioso, que me iba a permitir crecer, que me iba a permitir expandirme, que me iba a permitir descansar, pero que sentía que en el fondo no era posible manifestar esa prosperidad. Hoy no solo les voy a contar la historia de cómo en estos primeros 6 meses del 2025 manifesté la vida que soñaba con desespero, que anhelaba con dolor y con tristeza y con estrés el año pasado, a mitades del año pasado, sino que además les quiero contar todo lo que he aprendido a nivel alquímico sobre la manifestación, la prosperidad, sobre cómo manifestar, sobre cómo recibir más prosperidad, sobre el merecimiento, bueno, muchas cosas. Vamos a ver qué es todo lo que fluye hoy. Y cuando les digo que realmente este episodio me atravesó antes de llegar, es que en los últimos días, después de que me llegó el título del episodio, he soñado, he sentido, he pensado todo lo que he recorrido en torno al tema dinero, prosperidad, servicio, valor de mi trabajo, descanso, calma, abundancia. Yo creía que simplemente iba a venir aquí y les iba a hablar de todo lo que he aprendido, pero realmente la vida me ha puesto a atravesar de nuevo esas memorias, a sentir de nuevo la incertidumbre y el estrés que sentí cuando creía que la vida no me iba a sostener, cuando creía que no iba a tener suficientes recursos para sobrevivir, cuando creía que jamás iba a poder lograr tener una vida haciendo lo que amo y estando tranquila, cuando creía que el mundo era injusto y que los sueños no se cumplían. He tenido que atravesar toda esa densidad de nuevo y recolectar nuevos aprendizajes. Cuando digo atravesar esa nueva densidad, es que la vida me ha puesto al frente de situaciones que retan esa tranquilidad, que retan mi estabilidad, que me incomodan. ¿Para qué? Para que se detonaran las partes de esos momentos, la parte protectora que siente que es mejor no ser ambiciosos, no desear, no manifestar ni desear cosas grandes. La parte que se siente culpable por querer tener un estilo de vida en donde
tengo tiempo para descansar, tengo tiempo para divertirme, tengo espacio para vivir las cosas a mi ritmo. Las partes de mí que se sienten víctimas de un sistema económico, de un sistema industrial. Bueno, como que estas situaciones que la vida me puso al frente han detonado a todas esas partes que en el pasado me ayudaron a sobrevivir, con las que ya había hecho trabajo de integración, pero que debía volver a escuchar en el contexto de aquí y ahora, después de haber atravesado estos 6 meses de tanta expansión. ¿Por qué? Porque debía estar presente en este episodio para hablarles también desde ese lugar, teniendo súper vívido y claro cómo era para mí vivir en escasez, cómo era de desesperante, cómo me sentía de mal, cómo veía mi estilo de vida actual como algo inalcanzable y cuáles eran mis creencias y cómo lo experimentaba. Todo eso lo tuve que volver a sentir para tenerlo fresco y hablarles desde esa conciencia, con esa compasión hacia mis partes y hacia nosotros los seres humanos que estamos viviendo este camino en este mundo que tiene todavía tanto por sanar y tanto por integrar en la relación con los recursos. En general, no solo con el dinero, sino en general la relación con el tiempo, la relación con el amor, la relación con la creatividad, la relación con, en general, la energía que somos. Así que bueno, ahora después de atravesar todo eso que he atravesado y de volverlo a atravesar y volverlo a integrar, aquí, 11 minutos después de empezar a grabar, estoy para decirles que este episodio está lleno de prosperidad, de propósito y de gozo cotidiano. Es un puente entre la creatividad, la prosperidad, el gozo, la sanación y sobre todo de vivir una vida en donde todos los días sentimos, respiramos la prosperidad que somos, la energía divina que somos. Así que lo primero que quiero contarles es ¿qué era lo que yo soñaba hace un año o en qué situación estaba cuando les cuento que sentía este desespero, que sentía que necesitaba recibir mayor prosperidad, que necesitaba mayor abundancia material en mi vida? Y bueno, yo creía que necesitaba mayor abundancia material, pero el camino me mostró que la prosperidad no es solo dinero, la prosperidad es también tener abundancia de calma, ser prósperos en creatividad, ser prósperos en nuestras relaciones. La prosperidad realmente tiene muchas dimensiones y eso lo he aprendido a lo largo de muchos años, pero siento que apenas lo encarné en este momento en el que pude manifestar tangiblemente la prosperidad que anhelaba. Entonces, yo recuerdo que hace un año estaba escribiendo en mis diarios de forma ritual y estaba diciendo, me esfuerzo muchísimo, trabajo muchísimo, he hecho el esfuerzo de dejar de trabajar tanto, de dejar mis patrones de hiperproducción, he tratado de crear estructuras más armoniosas, he tratado de llevar mi relación con mis hábitos, con mis servicios, con mis empresas de forma más armoniosa y aún así sigo cayendo en este patrón de trabajar mucho y recibir poco. ¿Sí? Y entonces estaba charlando con mis guías espirituales sobre cómo iba a ser para transformar este patrón, qué más debía hacer, qué más debía idear, qué más debía planear, cómo debía organizar mi tiempo, mis recursos, mis empresas para lograr vivir una vida más próspera en suavidad. Con todo esto me olvidé darles un contexto y es que yo tengo dos empresas que son el despliegue de mi propósito de vida, en donde sirvo desde mi propia historia. En una de las empresas sirvo a sanación somática del trauma porque yo me sané a mí misma, sané mis traumas a través del método somático simbólico que agrupa todas las herramientas que yo misma trabajé conmigo misma, con las que yo misma me acompañé para sanar grandes cantidades de trauma. Eso sonó muy raro, pero sí para sanarme emocionalmente, físicamente, mentalmente. En una empresa sirvo desde allí con yoga, tarot, escritura terapéutica y meditación somático-simbólica y es un proyecto ya de 2 años, es una empresa que ha crecido de manera progresiva y que está en un lugar de
muy fructífero, está en un lugar muy hermoso, ya es un lugar de consolidación, ya no la veo como la semilla, sino que ya es una plantita que crece y que da flores y bueno, eso por un lado. Y por otro lado tengo este proyecto, que este proyecto empezó siendo mi marca personal y luego se convirtió en una escuela de vida en propósito divino, y aquí también ya he creado programas, membresía, hemos creado una comunidad hermosa, hemos crecido juntos, todo en torno al florecimiento espiritual y vivir en propósito divino desde una mirada de la alquimia espiritual, que es mi escuela en la que he estudiado o de la que me he nutrido durante muchas vidas, y que es la manera en la que más conecto con mis guías espirituales y a través de, o la manera como me gusta explorar mis capacidades suprasensoriales. Ustedes saben que soy una persona con capacidades psíquicas desarrolladas, que soy una persona psíquica, y bueno, este proyecto fue la manera en la que también sirvo desde este lugar. Entonces yo estaba en ese momento el año pasado en mi diario escribiendo de manera canalizada hacia mis guías, comunicándome con ellos de manera escrita, y les decía como no sé qué hacer, no sé si cancelar o eliminar, abandonar una de las empresas, no sé si conseguir un trabajo normal que me pague de manera estable. No sé qué hacer, estoy cansada, lo que estoy ganando de dinero no es suficiente para sostenerme ni para sostener a mi familia. La he dado toda, he estudiado todo lo que he podido, he practicado una cosa, luego otra, he aplicado distintas cosas y ya no sé qué hacer. A lo que mis guías me responden, ¿qué tal si no es acerca del hacer, sino acerca del ser? ¿Qué tal si simplemente te permites ser? Y me dijeron, date cuenta que todos los aciertos o las cosas más expansivas que has hecho en ambas empresas, en ambos proyectos, han surgido justamente de cuando te has permitido co-crearlos de forma intuitiva, cuando te has permitido fluir en creatividad y que una inspiración se convirtiera en un curso, cuando te has permitido comunicar en tus redes como una expresión artística y has puesto allí el alma en cada una de esas creaciones, has hecho arte en lugar de hacer contenido. Es allí cuando todo ha sido más expansivo, es allí cuando has sentido claridad en lugar de hacer planes de 5 años de acuerdo a esta estrategia de negocios o a esta lógica, en lugar de hacerlo desde la razón. ¿Por qué no lo haces desde la intuición? Y me mostraron que yo ya estaba viviendo una vida muy devocional, que yo en cuestión de 2 años o menos, creo que 1 año, en cuestión de 1 año, desde que mis capacidades suprasensoriales se reactivaron con mucha fuerza y desde que mi sistema nervioso empezó a tener capacidad de gestión, porque sané mucho de mi sistema nervioso, como que una vez alcancé cierto grado de integración o de salud a nivel nervioso y a nivel psicológico, una estabilidad, allí empecé a desarrollar mi parte espiritual y mi vida se transformó hacia algo muy devocional, ¿sí? Muy desde la intuición, y me decían, ¿por qué vives esas dos cosas como algo separado? ¿Por qué separas tu práctica espiritual de tus servicios? ¿Por qué separas tu práctica espiritual de tus empresas? Y aparte se reían mis guías porque me decían, es que lo peor es que no es que las tengas separadas, es que crees que están separadas, pero tú ya llevas las cosas de manera intuitiva. Entonces me mostraban cómo ya en las clases de yoga yo las canalizaba, nunca planeaba clases, nunca sacaba un libro y anotaba asana 1, esta asana, postura 2, esto. Nunca la canalizaba, y aparte la canalizaba percibiendo la energía de las personas en la clase, percibiendo sus auras, percibiendo sus cuerpos sutiles. Y así con todo, y me decían, ¿y hace cuánto los posts que más has disfrutado hacer, los carruseles, los reels, los videos que más has disfrutado hacer? Han sido porque simplemente te sientas a escribir, no piensas en estrategia de ventas, no piensas en estrategia de negocios, no piensas en un funnel de ventas, no piensas en lanzamientos, nada, solo te dejas fluir. Entonces me mostraron esa evidencia que era como que yo creía que llevaba por separado mi práctica espiritual de mi práctica empresarial, cuando en realidad ya hace mucho tiempo estaban juntas, pero yo no me permitía reconocerlo
y además no me permitía ser. Yo sentía culpa, yo sentía vergüenza cuando hacía las cosas de forma intuitiva, cuando simplemente canalizaba un episodio de podcast, cuando simplemente canalizaba, por ejemplo, en Hierbabuena, que el podcast es más orientado al sistema nervioso, a la sanación somática del trauma, cuando simplemente canalizaba un episodio en lugar de buscar 1000 libros y referencias y que habían dicho distintos científicos, ¿sí? Cuando lo hacía desde ese lugar muy intuitivo, yo sentía culpa, yo sentía que era menos valioso, yo sentía que era menos válido y no me permitía servir desde donde era auténtico servir para mí. Entonces, para mí, ese momento hace 6 meses fue un momento de inflexión porque me di cuenta de eso, y me dijeron mis guías así de forma directa. Creo que esto fue en otra sesión de escritura, pero con tarot, yo usando el tarot con ellos, no recuerdo bien, pero me dijeron, la prosperidad está en que te dejes ser. La prosperidad está en que te permitas vivir de manera devocional e intuitiva, en que lleves de forma devocional e intuitiva tus empresas. Y a raíz de eso, pues canalicé, porque ahora lo puedo decir libremente, pero canalicé lo que las empresas eran, canalicé lo que quería enseñar, canalicé en qué estructura quería enseñarlo, como que canalicé todo como la casa de las empresas, canalicé cómo iba a ser esa casa, o más bien la huerta, canalicé la huerta de las empresas o el jardín de las empresas y supe y sembré las semillas que quería en esa huerta y en ese jardín, pero ya sabía que estaba sembrando semillas, hagan de cuenta, de caléndula, ya sabía que lo que iban a hacer allí 6 meses después era caléndula. Pero me ocupé solamente en ese momento el año pasado de sembrar las semillas. Entonces creé unos programas sabiendo que eran programas que me iban a dar tiempo para seguir aprendiendo, canalizando y sobre todo seguir tomando confianza en mi servicio, en mis dones y en mi voz para este año, ahí sí, como tal, poder expresar o poder manifestar la expresión más auténtica posible del propósito de las empresas o de mi servicio en estas empresas. Entonces, en esos 6 meses del año pasado, yo no les puedo decir que hice programas así súper exitosos, que me sentí de maravilla, que me sentí que en esos 6 meses manifesté mayor prosperidad. No, todo seguía siendo como muy torpe, todo seguía siendo con mucho esfuerzo, todo seguía sintiéndose incómodo, porque fueron 6 meses del año pasado para aprender a vivir de manera intuitiva, pero sobre todo a servir y a llevar mis proyectos y negocios de manera intuitiva, ¿vale? Dejarme ser, fue para dejar ser mis dones, para verme a mí misma sirviendo desde un lugar de compasión y de amor y reconocer a mi alma, reconocer que era mi alma quien servía, que era mi alma quien lideraba los proyectos. Sí, literalmente los 6 meses pasados del año pasado, los últimos 6 meses del año pasado fueron como para quitarme de mi camino. Y a final de año me surgió esta necesidad de renovar las páginas web de ambas empresas porque quería plasmar todo lo que había descubierto que las empresas eran, ¿sí? Conocía las empresas como universos, ¿sí? Y entonces me di, creo que noviembre y diciembre para hacer las 2 páginas web, o creo que octubre, noviembre y diciembre. Y en esos meses no me ocupé de vender nada, no me ocupé de crear nada, solo estaba pues en redes ni nada. Fue como una pausa de renovación de ambas empresas. Hice las páginas web y fue muy lindo porque así yo estuviera en pausa, la vida me siguió sosteniendo, siguieron llegando clientes, siguieron llegando las personas a las que podía servir y que a la vez al yo servirles me sostenían mientras yo estaba viviendo esa renovación y que las empresas estaban viviendo esa renovación. Y yo les juro que al inicio de este año, yo sentía que estaba lista para ir a los Olímpicos. O sea, porque yo veía la planeación, entre comillas, del año de ambas empresas y decía, wow,
voy a hacer cosas maravillosas, pero no tanto de que maravilloso porque lo van a ver maravilloso, resultados, metas, no, porque yo decía, wow, lo que voy a crear, tenía mucho amor por lo que iba a crear. Y entonces la vida me mostró primero que ya no se hacen planes de un año, sino que el aprendizaje es ir paso a paso, que cada año puede ser diferente al otro a nivel empresa y que hace parte del hecho de que las empresas, los servicios, los proyectos son vida, ¿sí? Son organismos vivos, cambian, sí, viven procesos orgánicos. Pero sí que lancé programas. Aquí, por ejemplo, lanzamos la maestría Alquimia Espiritual, lanzamos la iniciación Yo Soy, ahorita lanzamos la maestría Propósito Divino. Entonces ya he estado al servicio en programas maravillosos de Alquimia Espiritual y ha sido realmente demasiado poderoso. A la vez en Hierbabuena lanzamos una membresía, entonces se volvió en una forma más suave de servir. Eso también está creciendo. Y la membresía que tenemos aquí, bueno, distintas cosas que hemos creado que aunque estaban sostenidas en esa expresión auténtica de las empresas, no fueron de acuerdo al plan, sino que todo terminó siendo muy intuitivo y ha sido un proceso de aprendizaje, de saber cuánta energía realmente me devienen los programas, cuál es el valor de cada servicio, todo eso yo lo sigo aprendiendo, pero les puedo decir con certeza que ahorita que estamos a 1 de agosto, o sea, finales de julio, ya justo en la mitad del año y con toda la energía del portal 888 del 8 de agosto, les puedo decir con certeza que si yo veo mi registro de ingresos y no solo eso, sino la cantidad de horas que estoy trabajando, la cantidad de horas que estoy descansando, la cantidad de horas que estoy pasando con mis amigas, los vínculos que he cultivado a raíz también. Esto es para otro episodio porque les tengo que hablar de crear vínculos y de nutrir vínculos, porque eso también ha sido algo que he manifestado y que he cultivado y que me ha enseñado mucho. Pero si quieren que les hable de vínculos, díganme en comentarios, obviamente desde una lente de alquimia espiritual, pero bueno, eso. Pero si yo veo como mi vida ahorita a mitad de año del 2025, les puedo decir con certeza que manifesté la prosperidad que anhelaba. Y no solo con la certeza de, si yo me hago a la idea de es que soy muy próspera porque tengo muchos amigos y tal. No. En números, en cantidad de recursos, de descanso, de calma, yo manifesté la prosperidad que anhelaba. Y por eso estoy aquí en este episodio, para contarles ahora sí, a continuación, después de contarles como de dónde viene este aprendizaje y por qué les quiero contar esto, para que sepan desde dónde les estoy hablando y quién les está hablando. Ahora sí, les voy a compartir lo que he aprendido para que ustedes mismos lo puedan aplicar a su vida y también puedan manifestar la prosperidad que anhelan. Vean, para mí más que prosperidad en general, se llama prosperidad en propósito divino, lo que yo he manifestado, prosperidad en propósito divino. Entonces, quiero contarles qué es para mí la prosperidad en propósito divino, para que primero sepan si resuenan o no y si quieren manifestar este tipo de prosperidad. Entonces, para mí, prosperidad en propósito divino es tener tiempo, calma y energía para sostener nuestra misión, o bien para sostener una vida en la que sintamos que nuestras acciones, que nuestros esfuerzos, que nuestro camino tiene sentido, que nuestras acciones tienen sentido, que nuestras acciones tienen intención, que queremos hacer las acciones, que nosotros tenemos ganas de vivir. Para mí eso es prosperidad en propósito divino, tener la energía, el tiempo y la calma, la energía, el tiempo y la calma para sostener una vida que nos dé ganas de vivir, una vida que nos entusiasme, una vida llena de propósito, de sentido, de gozo, de ganas de vivir. Para mí también vivir prosperidad en propósito divino es crear y cultivar intercambios justos, no solo en nuestros proyectos y servicios, porque puede que ustedes estén aquí y no tengan su proyecto personal, pero sí trabajen para una empresa o trabajen para la empresa familiar o estén todavía formándose para después trabajar en un proyecto o para tener su propio proyecto, ¿verdad?
Entonces, no solo está restringido a los servicios y los proyectos propios, sino en general, vivir en prosperidad es vivir con intercambio justo, que la cantidad de energía que doy y la calidad de energía que doy es igual a la cantidad y la calidad de energía que recibo. Sí, esto lo vemos, por ejemplo, en la semana Intercambios Justos, en la semana Intercambio, en la clase Intercambios Justos de la maestría Propósito Divino, pero es simplemente que en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la relación con nuestra casa, en la relación con nuestro cuerpo, en general, en la relación con todo, creemos intercambios justos en donde la presencia que damos, la presencia viva que somos, viva y consciente que somos, es igual a la presencia viva y consciente que recibimos. Y por último, para mí también vivir en prosperidad, en propósito divino, es poder vivir desde nuestra autenticidad, es decir, vivir siendo quienes somos, no forzándonos a ser alguien que no somos, no forzándonos a hacer cosas que nada tienen que ver con nuestro corazón, con nuestra esencia, no, sino vivir siendo quienes somos mientras nos sentimos sostenidos, es decir, que para ser quienes somos no sacrificamos nuestra seguridad, sino que sabemos que la vida, que el universo, que nosotros mismos, que nuestro círculo nos sostiene, que podemos ser quienes somos porque nuestro lugar en el mundo no está en subasta, ¿sí? No está inestable, sino que sabemos que pertenecemos a este mundo, que somos sostenidos por este mundo, por esta tierra, por nuestra familia, por nuestra tribu, por nosotros mismos, por nuestro servicio, por nuestro arte. Podemos ser quienes somos porque dejamos de sentir que si somos rechazados, entonces ya no vamos a estar sostenidos. Nos permitimos ser quienes somos porque nos sabemos sostenidos. Para mí eso es vivir en prosperidad, en propósito divino. Ser quienes somos, sentirnos seguros de ser quienes somos porque nos sabemos y nos sentimos sostenidos. Ahora, una vez ya conocen mi definición o la forma en la que yo nombro la prosperidad en propósito divino o la prosperidad que yo he manifestado, quiero que sientan en su cuerpo, en su alma, si les resuena, si esta es la manera como ustedes quieren vivir, si quieren vivir teniendo la calma, la energía y el tiempo para sostener su misión, para sostener una vida que les da ganas de vivir, que pueden ser, si quieren ser quienes son, porque se sienten seguros, quieren sentirse seguros para ser, quieren poder ser quienes verdaderamente son, porque se sienten sostenidos. Y si quieren vivir en una vida que se siente justa, porque los intercambios que co-crean con la vida, con las demás personas, con los servicios, con todo, son intercambios justos, intercambios armoniosos. Si quieren vivir una vida en la que no están en deuda energética, dando más de lo que reciben o sintiendo que dan menos de lo que reciben o sintiendo culpa por recibir, entonces quédense a escuchar el resto del episodio. Con la resonancia clara y armoniosa, ahora sí podemos comenzar a explorar el cómo manifesté o cómo ustedes pueden manifestar o en general la teoría sobre cómo manifestar la prosperidad que anhelamos. Miren, yo les tengo que ser muy honesta y es que esto que les voy a enseñar, sí, yo lo veo plasmado en el camino que yo viví, ¿sí? O sea, paso por paso, punto por punto está en lo que yo viví, en lo que yo aprendí, en lo que yo transité y que se volvió mi realidad. Yo manifesté la prosperidad que anhelaba, punto final, y todavía lo continúo haciendo porque esto es un juego que continúa en expansión, ¿verdad? Pero les soy muy honesta en decirles que yo estos puntos no los tenía claros mientras lo estaba viviendo, ¿sí? O sea, yo simplemente estaba viviendo, yo iba un poco a ciegas, o sea, tenía las herramientas, tenía la escritura ritual, tenía a mis guías espirituales, tenía el yoga, tenía el tarot, tenía la escritura terapéutica, tenía los programas, la capacidad de edición, o sea, como que tenía los ingredientes, pero yo no sabía cuál era el camino a seguir. Yo no sabía cuál era el método, yo no sabía las herramientas, yo no sabía el método, yo no sabía el orden, nada de eso. Yo simplemente tenía
un grupo de ingredientes y no sabía qué hacer con ellos. Sabía lo que anhelaba, sabía que quería prosperidad, pero ni siquiera les puedo decir que yo sabía que este era el tipo de prosperidad. Yo sabía que quería estar en calma y que a la vez quería tener la abundancia, o sea que no quería que la calma la tuviera que generar yo a punta de meditación, sino que quería que mi cuenta de banco reflejara calma, ¿saben? Que me diera calma, todo ese tipo de cosas. Yo lo tenía claro, pero no lo tenía tan seguro, como tanta certeza como lo tengo ahora. O sea, esto que les voy a contar surge de haber extraído, de haber decantado mi propia experiencia, pero yo lo viví en mi carne. Este conocimiento me atravesó, como les dije, a lo largo de meses y también lo viví en estas últimas semanas. Entonces, siento que lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que pensemos en mi sistema nervioso a mitad del año pasado, cuando les dije que estaba desesperada, que me sentía mal, que no sabía qué hacer, que no sabía cómo llevar mis proyectos, bueno, todo esto. Mi sistema nervioso en ese momento estaba en supervivencia. Sí, mi sistema nervioso estaba muy contraído, yo me sentía agotadísima, en burnout, congelada, y llevaba repitiendo ciclos de burnout una y otra vez, o sea, yo me sentía súper contraída. Entonces, para mí, los primeros pasos que fueron guiados por mis guías, pero también por mi cuerpo y porque ya no tenía otra opción, fueron abrirme a la calma, al enraizamiento y a la calma, al enraizamiento y a la regulación, ¿sí? O sea, como que los primeros pasos fueron, listo, ya intenté sacrificarme en el camino, ya intenté dar todo de mí para sostener estos proyectos, ya intenté esta visión, esta otra visión, esta otra estrategia, ya intenté todo esto y nada de eso resultó, nada de eso me trajo calma, nada de eso me trajo estabilidad, nada de eso me trajo una prosperidad verdadera. Entonces, ahora que lo que tengo sobre la mesa es burnout, desregulación nerviosa crónica, cansancio, desmotivación, falta de creatividad o bloqueo creativo, como lo que tengo sobre la mesa es evidentemente que mi sistema nervioso está congelado, que estoy en supervivencia, entonces los primeros pasos que yo di fueron de calma, regulación y enraizamiento, o sea, fueron darme tiempo y espacio para descansar más, tiempo y espacio para estar en la naturaleza, tiempo y espacio para hacer más mis prácticas, tiempo y espacio para no tener cosas por hacer, tiempo y espacio para simplemente ser. Eso para mí fue el primer paso. Y lo más loco es que di ese paso porque no tenía más opción. Porque no es como que yo les diga, ay, tenía un montón de ahorros y entonces me podía permitir eso. No, yo no tenía nada de seguridad y aún así ese era el único paso que podía dar porque mi cuerpo ya no aguantaba más, mi mente ya no aguantaba más. Y eso que yo ya venía de años y años de dificultades y de traumas y de sanación y de caos o sea, apenas el año pasado fue como el mejor año de mi vida, pero porque todos los años anteriores habían sido muy difíciles. Y este año fue mejor que el anterior, pero porque todos los anteriores fueron difíciles, ¿ven? Entonces tampoco es que mi sistema nervioso pues estaba en el estado más receptivo de la vida, no, todo es, o sea, yo llegué a ese lugar porque fue simplemente la consecuencia natural de mi historia de vida, de mi experiencia, pero en ese momento no tenía otra opción más que darle prioridad a abrirme a la calma, al orden y al enraizamiento. Y allí fue cuando llegó ese primer aprendizaje en el descanso, y es que entendí que para sostener lo que anhelaba, para sostener la prosperidad que anhelaba, necesitaba tener mi sistema nervioso en una capacidad de recepción. Tenía que tener mi sistema nervioso en un estado de mayor regulación y calma para poder recibir la prosperidad, que no solo es los ingresos, sino también las ideas, las estructuras, la magia, la vida que
hace que esos ingresos lleguen o que hace que esa prosperidad material se materialice. Para poder materializar algo, para poder dar vida a algo, para poder sostener algo, el cuerpo debe tener el espacio para hacerlo. Así que ese es el primer paso. Si ustedes están en un estado de contracción, de desespero, va a ser darse tiempo para descansar, para relajarse, para tener menos cosas por hacer. Si eso no es una posibilidad directa o el descanso no se siente seguro o simplemente sienten que este no es el momento, empiecen por pasos pequeños, empiecen a darse una siesta por semana o lo que sea que a ustedes les signifique. Me estoy dando tiempo solo para hacer y sobre todo para restaurarme, para que mi sistema suavecito, poco a poco, entienda que estamos seguros y seguras, que sí tenemos incertidumbre, sí necesitamos recursos, sí no sabemos qué va a pasar mañana, pero que aquí y ahora estamos seguros. Primero es necesario construir esta relación de seguridad con la vida, de poder confiar que la vida nos sostiene porque nos tomamos una siesta, que la vida nos sostiene porque podemos tomarnos una siesta, que la vida nos sostiene porque podemos comer en calma, que la vida nos sostiene porque podemos limpiar nuestra casa con paciencia, ¿sí? Entonces todo lo que sea bajar el ritmo, nutrir a nuestro sistema nervioso, ir más suave, todo eso va a ser un primer paso. Dios mío, yo no sé cuánto va a durar este episodio, porque realmente creo que tenemos como 7 puntos después de este primer paso. Pero les juro que son muy valiosos y lo que les estoy enseñando es resumido lo que vivimos en la maestría Propósito Divino. Así que esto es muy valioso y de hecho estoy haciendo este episodio en agradecimiento porque ya están llenos casi todos los cupos de la maestría Propósito Divino. Creo que solo queda uno y en el momento en el que este podcast sale ya no está en descuento porque hasta hoy que estoy grabando está en descuento y solo queda un lugar para la maestría Propósito Divino grupal y ya los otros lugares que quedan disponibles son para vivirla de forma personalizada 1 a 1 porque la versión grupal es solo una vez al año. Así que esta es mi manera de que todas las personas que no pudieron entrar al programa puedan tener acceso a la información resumida o más que nada la frecuencia, porque obviamente el programa es mucho más largo, exploramos cada uno de estos puntos semana por semana, tienen libros de trabajo, o sea, realmente es mucho más la maestría porque es un viaje entero, pero al menos de esta manera les estoy dando un poco un mapa para que ustedes después puedan hacer el viaje si es que no pueden estar en el programa, ¿vale? Entonces realmente es muy valioso. Si están en este camino, espérense a los 7 puntos porque es muy importante, les va a servir mucho. Ok, entonces dijimos que el primer paso era todo este trabajo con el sistema nervioso, volver a la calma, volver al enraizamiento, ¿verdad? Pero a este primer paso lo vamos a separar en 2 para que lo entendamos con mayor precisión. Al primer paso de este primer paso lo vamos a llamar encarnar nuestro propósito y es simplemente reconocer, darnos cuenta en ese momento en el que mis guías me dicen esto no es acerca del hacer, es acerca del ser, esto no es acerca de hacer más, sino de hacer en coherencia, es decir, hacer en sincronía, es decir, hacer en armonía, es decir, ser, expresar, co-crear desde el alma, ¿verdad? Cuando mis guías me dicen eso, yo empiezo este viaje de encarnar la idea o de reconocer que el propósito no es algo que está fuera de mí, ¿sí? Que no es algo que tengo que alcanzar, que no es una meta, sino que yo soy propósito, que cada una de mis células, que el almuerzo, la comida, la cena, el desayuno, la siesta, el tener a mis amigos, que todo es parte de lo que yo soy, es parte de mi experiencia, soy yo siendo en esta experiencia. Y que todo eso entonces era mi propósito siendo, que nada estaba separado, que absolutamente todo era parte de mi propósito.
Me abría esa idea. Cuando les digo que me abría esa idea fue simplemente reconocer esto, y una vez reconocí esto, entonces mi cuerpo y la vida misma se volvió mi altar, ¿sí? Se volvieron mis guías. Ya yo no tomaba la decisión de qué voy a hacer hoy de acuerdo a mi lista de cosas por hacer o de acuerdo a según mis planes anuales, sino que empecé a vivir más desde ¿qué dice mi cuerpo que ahorita queremos hacer? ¿Qué dice mi cuerpo que ahorita necesitamos? La vida me puso que mañana tengo que ir al veterinario con mi perrito. Ok, tenía planeado grabar, no pasa nada. La vida habló. La vida me guió, mañana no grabo, mañana voy al veterinario. Y empecé a vivir de esta forma devocional donde mi cuerpo se convirtió en un altar y mi vida se convirtió en un templo, en una práctica espiritual devocional constante. Y me empecé a dejar guiar por el cuerpo y por mi vida. Eso yo lo ubico como el primer paso del primer paso, ¿sí? Pero en realidad yo siento que hay personas que lo viven de segundo paso del primer paso. O sea, hay personas que antes empiezan más la regulación nerviosa, que les voy a contar como segundo paso, y luego sí aparece esta revelación de la encarnación. Para mí fue al revés. Fue primero aceptar que era propósito vivo, aceptar que era mi cuerpo quien me guiaba y la vida quien me guiaba, porque mi cuerpo y la vida son expresiones de mi alma, son mi alma hablándome, mi alma liderando. Y luego de que acepté esto, ahí sí empecé con la parte de mayor abrir espacio a nivel nervioso. Ustedes lo pueden vivir en el orden que sea, de acuerdo a lo que les resuene más. Pero el segundo paso, el primer paso, que es regresar abrirnos a la calma, al orden, a la gratitud, a la regulación y al enraizamiento. El segundo paso de este primer paso, ahí sí es empezar a trabajar con nuestro sistema nervioso. Y es, vale, puede que yo ya había cultivado un sistema nervioso más sano, en el sentido de yo ya no tenía ataques de pánico, yo ya no estaba teniendo insomnio, yo ya no tenía problemas con la alimentación, que yo les conté que todo esto fue parte de mi historia de sanación emocional, que es lo que trabajamos en Hierbabuena. Bueno, yo ya no tenía todos esos síntomas, pero mi sistema nervioso seguía estando en supervivencia. Yo seguía siendo hiperproductiva, hipervigilante, pensaba en lo que tenía por hacer todo el tiempo, tenía ansiedad, como sensación de que tengo que estar muy a la defensa o muy activa todo el tiempo. Todo eso sí hacía parte de mi realidad. Entonces, una vez me abrí al hecho de que era propósito vivo y que iba a dejar cuidarme y guiarme por mi cuerpo y por la vida, al empezar a tratar de cultivar mayores espacios de descanso, de relajación, me di cuenta que no sabía cómo descansar, me di cuenta que no sabía cómo relajarme. Y cuando me di cuenta de esto, me di cuenta que no sabía cómo recibir, que no sabía cómo recibir el descanso, cómo recibir la comida, cómo recibir la inspiración, porque todo el tiempo iba 10 pasos por delante y no me detenía a recibir. Entonces empecé a trabajar con mi sistema nervioso para poder recibir, para poder sentirme segura mientras descansaba, para poder sentirme segura mientras tenía espacios de relajación. Esto fue un proceso de aprender a regularme y aprender a crear espacios de descanso y de confianza. Era como, me tomo la siesta porque confío en que puedo tomarme la siesta. Confío en que mientras me tomo la siesta el mundo no se va a acabar. O incluso acepto que si se acaba mientras me tomo la siesta, estoy bien con eso porque necesito tomarme una siesta. Fue un proceso de aprender a descansar y aprender a sentirme segura descansando. Lo que les digo es, en esta primera etapa, ustedes pueden vivir primero esto de aprender a descansar y después darse cuenta que todo estaba en propósito, o pueden vivirlo al contrario. En la maestría Propósito Divino vivimos primero la parte de la encarnación. De hecho, esa es la primera semana, la primera clase. Primero es encarnar el propósito, aceptar que somos propósito vivo, y luego lo de empezar a cultivar devoción y calma se va formando a lo largo de la maestría, porque muchos de nosotros se nos hace muy difícil descansar y relajarnos. Entonces eso es más bien algo que requiere práctica y que se va construyendo a lo largo del proceso, pero estamos como firmes, enfocados y muy bien direccionados en saber que lo estamos haciendo porque sabemos que somos propósito vivo, porque sabemos que nuestro cuerpo es nuestra alma, porque sabemos que la vida es nuestra alma guiándonos.
espero que se haya entendido este primer punto, porque ya vamos a pasar, agrupé todos los puntos que les quería compartir en grupos más grandecitos para que sea más fácil de entender. Pero si quieren verlo en orden, pueden dar clic abajo a la página de lanzamiento de la maestría, porque allí encuentran el syllabus. Entonces lo encuentran ordenado semana por semana y lo pueden usar para guiar su propio proceso. Claro que sí, eso no es mío, bajo del campo akáshico, bajo de mis guías espirituales, es algo que está disponible. Así que si lo quieren aplicar para su propio proceso, pueden hacerlo. O si simplemente les sirve para entender mejor esto que les estoy explicando, adelante. Ahora sí, después de esta parte de regulación, seguimos con la parte de acción, orden y creatividad, que ya es cuando manifestamos cosas a través de nuestras acciones. En esta parte de acción, orden y creatividad, estamos hablando de organizar nuestra energía, de organizar nuestros proyectos, de organizar nuestro tiempo, de organizar nuestros recursos para sostener esa expansión, ¿sí? Para recibir mayor prosperidad. Esto no es tanto desde un lugar de necesito racionalmente leer un libro de cómo hacerme rico o necesito, no, sino que es más acerca de ir notando qué tendencia tiene nuestra energía, darnos cuenta, ok, tengo más energía en la mañana, tengo más energía en la tarde, ok, trabajar con personas me parece más demandante energéticamente, estar creando sola me parece más recargante, me nutre energía en lugar de desgastarme. Nos vamos dando cuenta de cómo un orden natural que tiene nuestra energía vital y que nos está mostrando la manera en la cómo queremos vivir, sea sirviendo en una empresa o sea para nosotros, pues en nuestro propio proyecto, no importa. Lo que importa es que empezamos a darnos cuenta que nuestra energía ya tiene un orden, ¿sí? Y que ese orden de nuestra energía se plasma en nuestros proyectos y en nuestros servicios y en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. Si nuestra energía antes estaba comprimida, pues no veíamos orden, veíamos caos, pero después de ese primer paso de dar orden, sincronía y espacio, ya nos empezamos a dar cuenta de ese orden, o si queremos podemos entenderlo, que el caos de antes se volvió orden, y cuando ya estamos en esa etapa del orden, entonces ahí sí es necesario que empecemos a hacer cambios en nuestras acciones. Entonces es como crear nuevas rutinas, que son rutinas devocionales o rutinas sagradas que anclan nuestra manifestación. ¿Qué significa esto? Me doy cuenta, ok, estoy forzándome a levantarme a las 5 de la mañana, pero en realidad naturalmente me despierto a las 7 y a las 7 alcanzo a hacer todo súper bien, me quedo hasta más tarde en la noche, o prefiero descansar horas todos los días en lugar de descansar de seguido todo un fin de semana. O me voy dando cuenta que cuando tengo una inspiración es muy importante que la siga porque logro manifestar por completo algo siguiendo esa inspiración, mientras que si la dejo pasar y después espero al momento correcto en mi agenda para hacer eso, ya la inspiración no está. Nos empezamos a dar cuenta de ese orden sagrado de nuestra energía y empezamos a honrarlo, a manifestarlo, a volverlo rutinas, hábitos, horarios, tiempos, ¿sí? Prácticas. Entonces esto se puede ver como cambiar de horario de sueño, cambiar el horario de las comidas, cambiar la forma en la que comemos en el sentido de cuántas comidas al día. Esto se puede ver como que ya no vamos a hacer las cosas a mano, sino que vamos a digitalizarlas, o que las cosas que estaban digitalizadas vamos a volver a hacerlas a mano. Cambiar de tipo de ejercicio implica muchos cambios, muchas acciones, pero son acciones lideradas desde ese orden que se está manifestando ante nosotros, que elegimos honrar, el orden natural de nuestra energía. ¿Qué necesitamos hacer en nuestro día a día que sea gozoso hacerlo para sostener nuestra energía en calma, para sostener nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso en regulación? Yo sé que todos tenemos el mismo sistema nervioso, entre comillas, pues como la misma anatomía, pero no es exactamente igual. Lo que a mí me sirve para estar en calma y en recepción no es lo mismo que a ti te sirve para estar en calma y en recepción.
lo que para mí es expansivo no es lo mismo que para ti es expansivo. Entonces es importante que en esta parte de poner en acción, cambiar tus rutinas y tus horarios, honres lo que para ti es expansivo, lo que a ti te nutre, lo que a ti te permite sostenerte, lo que a ti te permite sostener la calma, y darle a eso espacio en tu día a día en un orden o con una organización que realmente sea a favor tuyo, que en lugar de forzándote a hacer cosas de una manera en la que no es armonioso para ti o que no es coherente para ti. Y una vez hemos hecho este trabajo de darle espacio en nuestro día a día a el orden natural de nuestra energía, de honrar el orden natural de nuestra energía en nuestras rutinas, vamos a abrir una puerta a la creación gozosa, abrirnos a la creatividad como medicina, como algo que nos nutre, que nos llena de vida, que expande nuestras ganas de vivir, y que al estar en esta vibración, al estar en la vibración del gozo, que es muy similar a la vibración de la prosperidad, entonces se convierte la creatividad en fuente de prosperidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar a dejarnos guiar desde la curiosidad, desde la inspiración, desde las ganas, desde el gozo, desde lo que nos gusta hacer, más que desde lo que es correcto según nuestra mente, desde lo que es correcto según lo que nos dijeron, desde lo que dice tal método, tal libro, desde la razón o desde el miedo. Tengo que jugar seguro porque si lo hago siguiendo mi inspiración, entonces no voy a sostenerme. No, necesitas darle espacio en tu vida a crear en gozo, a vivir creando tu vida desde la curiosidad y desde la inspiración. No importa si no es en todas las áreas de tu vida, no importa si solo es media hora a la semana, pero debes hacerle espacio a la creatividad en gozo, porque la vibración que tienes cuando creas en gozo es muy, muy similar a la vibración de la prosperidad. Literalmente, a través de tu estado energético, a través de tu frecuencia, estás manifestando, estás atrayendo, estás magnetizando más experiencias en esa misma frecuencia. A través de crear en gozo, manifiestas prosperidad. Y ya vamos llegando al último grupo de puntos o al último tema, al último paso, al que le vamos a llamar como intercambio justo y devoción. Y simplemente es eso que ya hablamos arriba, cuando estábamos dando la definición de prosperidad en propósito divino, y es que después de crear en gozo, después de que nuestras rutinas ya son un reflejo del orden de nuestra energía vital, después de que ya sabemos descansar, ya sabemos recibir, después de que ya nos reconocemos como propósito vivo y nos damos cuenta que todo está en propósito, es necesario que aprendamos a recibir y a sostener intercambios coherentes y a reconocer nuestro valor como parte de la prosperidad. Imagínense que solo hasta este paso ya empezamos a sentirnos inherentemente valiosos y a ver el valor real de lo que damos, de lo que enseñamos, de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestra sabiduría, porque ya llevamos un tiempo practicando, ¿sí? Ya con nuestras acciones hemos honrado nuestro valor inherente y ya se vuelve nuestra realidad. Sabemos que somos valiosos solo por ser, porque lo hemos manifestado, hemos accionado desde esa conciencia una y otra vez. Y es allí cuando estamos listos para recibir y dar de forma coherente, para recibir tanto como damos, para ver que lo que damos no es solo tiempo, sino que también es presencia, milenios de sabiduría, frecuencia, energía. Empezamos a ver nuevas dimensiones del intercambio. Y cuando ya estamos situados, asentados en nuestro valor inherente y sabemos crear intercambios justos, sabemos dar tanto como recibimos, sabemos dar solo desde un lugar gozoso, ¿sí? No desde el sacrificio, sino dar hasta donde es gozoso, dar cuando es gozoso. Es ahí cuando nuestra vida se vuelve una manifestación viva y pura de devoción, ¿sí? Es cuando cada uno de nuestros pasos se vuelve una oración, ¿sí? Cuando nuestra vida se vuelve una práctica espiritual. Y esto lo hemos hablado una y otra vez en este podcast, pero en el contexto de la prosperidad en propósito divino, se trata de que empezamos a vivir como si nuestra vida fuera
la obra de arte más maravillosa que existe. Empezamos a vivir con tanta presencia y con tanto amor que básicamente cualquier tarea se vuelve un acto de amor en nuestra vida. Ya manifestar no es un acto ambicioso ni desesperado porque ya no surge de la supervivencia, sino que es amor y devoción a nuestro propósito, amor y devoción a lo que tenemos para compartir con el mundo, amor y devoción a lo que amamos hacer, amor y devoción a lo que somos, el amor que somos, amor y devoción al amor que es en absolutamente todo. Con este último paso, último punto, terminamos el cómo manifestar la prosperidad que anhelamos. Y quiero traerlo aún más a la tierra diciéndoles exactamente cuáles son los frutos tangibles de la manifestación que pueden lograr manifestar, que yo lo he visto conmigo y con otras personas a las que he acompañado a través de seguir estos pasos, que no solo es lo que yo he manifestado, ¿sí? Que fue lo que les conté al inicio, sino si fuese una lista de frutos, ¿cuál sería esa lista? ¿Cuál es el fruto que obtienen al sembrar encarnación de su propósito, regulación nerviosa, sanación del sistema nervioso, creatividad gozosa, orden sagrado, devoción e intercambios justos? ¿Qué surge de esta combinación de ingredientes? Y lo que nace son 1. Ingresos alineados que sostienen nuestra misión. Tener los ingresos que realmente merecemos para vivir una vida gozosa. Vivir una vida en la que nos sentimos verdaderamente sostenidos. No en la que nos sentimos sostenidos si meditamos 5 horas al día. No. Una vida en la que tangiblemente nos sentimos sostenidos. En la que nuestro cuerpo se siente sostenido. 2. También recibimos tiempo para la creación, tiempo para el descanso y tiempo para la expansión. Tiempo para aprender cosas nuevas y expandirnos y crear cosas nuevas, como tiempo para descansar, para la siesta, para dormir las horas que necesitamos, para comer en calma, como tiempo para crear en gozo, tiempo para crear vínculos. Bueno, muchas cosas podemos crear con ese tiempo, pero recibimos pues prosperidad en el tiempo, abundancia de tiempo. 3. Recibimos comunidad alineada y floreciente. Nuestra vibración de abundancia, nuestra frecuencia y el hecho de que tenemos tiempo y tenemos presencia, ¿sí? Para cultivar una vida en calma y para cultivar una vida en gozo. Eso magnetiza, atrae a personas que están en esa misma vibración y que quieren co-crear con nosotros, que quieren colaborar con nosotros, que quieren que nosotros nos expandamos y que ellos también quieren expandirse con nosotros. Llegan no solo clientes que están dispuestos a hacer la inversión necesaria para trabajar con nosotros porque quieren expandirse tanto como quieren expandirnos. Lo mismo con amigos, familiares. Empieza a cambiar en general la vibración de todo nuestro entorno y empieza a ser una colaboración constante, una co-creación constante, una comunidad que nos nutre tanto como nutrimos, una comunidad justa. Y lo último, el último fruto que recibimos es tener salud o encuerpar salud y gozo cotidiano. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema nervioso ya no está en estrés constante, comemos bien, dormimos bien, respiramos bien y aparte nuestro día a día se siente gozoso. Lavar los platos se siente igual de gozoso que hacer una venta. Salir a pasear con nuestros amigos se siente igual de gozoso que, no sé, que llegar a una meta. No sé cómo poner la metáfora, pero me entendieron. Todo se vuelve gozoso, vivir se vuelve gozoso. Por acá ya empieza a aparecer el atardecer y esa es mi señal para ir cerrando el episodio. Antes de cerrar, les quiero dar 3 mantras o resumirles en 3 frases qué fue lo que yo aprendí. Si pudiera pasarles algo, un reconocimiento, una conciencia que quiero que se les quede en su campo para manifestar la prosperidad que anhelan, es que la prosperidad real es vivir en calma mientras nos expandimos. La prosperidad real no es sacrificarnos para crecer, es vivir en calma, crecer en calma, expandirnos en calma,
¿sí? Que nuestras empresas crezcan, aumentar nuestros ingresos, crear nuevas cosas, sea desde la calma, que no sea a costa de nuestra calma. También quiero decirles que aprendí que manifestar es una danza o una co-creación entre el propósito, la acción y la intuición o la fe. Entonces no es solo si tengo mi propósito claro, entonces ya sé cómo manifestar o ya sé qué manifestar. No es tampoco solo puedo manifestar a través de lo que hago, solo si hago las cosas se manifiestan. No es solo si lo sueño y lo visualizo se manifiesta. No, es una combinación de las tres cosas. Tengo claridad, tengo enfoque, tengo frecuencia de mi propósito, tengo claro mi propósito. Aparte, tengo fe, tengo intuición, me dejo guiar por mi cuerpo y por la vida y además mis acciones me respaldan, mis acciones me sostienen. Y por último, la última frase es: la prosperidad es servicio. Cuanto más sostenemos nuestra misión, más prosperidad fluye para sostenernos. La prosperidad es servicio. Cuanto más sostenemos nuestra misión, más prosperidad fluye para sostenernos. ¿Sí? Solo si estamos en intercambios justos, estamos bien nutridos, estamos bien sostenidos, podemos crear proyectos que surjan de un lugar abundante, que surjan de un lugar de amor, en lugar de ver a las personas a las que vamos a servir como alguien que va a suplir una necesidad porque estamos desesperados, porque no tenemos suficiente. No, vemos a esas personas desde los ojos del amor, desde las ganas, desde la gratitud de que vamos a poder acompañarles, que vamos a poder servirles. La prosperidad es servicio porque nos permite establecernos en la forma más auténtica de nuestro propósito y de nuestro servicio. Y esa vibración hace que mayor prosperidad, que mayor clientes, que mayor cantidad de clientes, que mayores oportunidades fluyan para sostenernos, porque de entrada nos estamos sosteniendo, porque de entrada estamos sosteniendo los procesos y nuestros proyectos desde un lugar abundante. También, antes de cerrar, quiero dejarles 3 preguntas que pueden responder en su diario, en su bitácora mágica. En los programas siempre tenemos una bitácora mágica para desarrollar todos los libros de trabajo. En su journal o en su diario, en su bitácora mágica, o pueden responderlas en los comentarios. La primera pregunta es: ¿qué significa para ti prosperidad en propósito? Yo les di mi definición, ahora quiero que ustedes me den la suya. La segunda pregunta es: ¿tu cuerpo se siente seguro para recibir prosperidad? ¿Tu cuerpo se siente seguro para recibir prosperidad? Y la tercera pregunta es: ¿qué pequeña acción puedes tomar hoy para abrirte a la prosperidad con propósito? ¿Qué pequeña acción puedes tomar hoy para abrirte a la prosperidad con propósito? Y sí, al responder la última pregunta, sienten que en ese momento quieren ser parte de un espacio que les guíe, de un espacio que les sostenga, mientras manifiestan esta prosperidad en propósito, mientras encarnan su propósito divino y aprenden a co-crear sus proyectos, sus servicios, sus negocios desde su divinidad, desde la gracia, el gozo y la prosperidad de su divinidad, simplemente den clic abajo en el link de la maestría Propósito Divino. No sé si están viendo esto antes de que ya hayamos cerrado las convocatorias, las inscripciones para la maestría Propósito Divino grupal, porque cierran el 10 de agosto del 2025. Y recuerden que la maestría Propósito Divino solamente sucede una vez al año a nivel grupal, ¿sí? Pero no se preocupen, porque si resonaron mucho y definitivamente quieren ser parte, la pueden tomar en modalidad 1 a 1, que es de acompañamiento continuo, es trabajo directo conmigo, personal conmigo, durante muchas semanas en donde trabajamos juntos tú y yo. Así que también revisen esa posibilidad. Y si no, si realmente sienten que de pronto la maestría todavía es un paso demasiado grande, por ejemplo, porque entiendo que es una inversión, simplemente escuchen este podcast varias veces y pongan en práctica los puntos. Pero si quieren además compañía, es decir, que si quieren que yo esté allí con ustedes acompañándoles, ¿sí? Que les esté enseñando conforme, que les esté resolviendo dudas conforme van aplicando los puntos, van viviendo experiencias, van atravesando la vida.
Entonces, me gusta mucho anunciarles que a partir de este mes en Cartas de Dharma, ¿sí? En Cartas de Dharma, que es mi membresía, es súper accesible, solo vale $7 cada mes y pueden probar 7 días gratis, que también les dejo el link abajo. A partir de ese mes en Cartas de Dharma vamos a tener apoyo comunitario, vamos a hablar cada semana, a trabajar cada semana con la carta, ¿de acuerdo? Yo voy a leer la carta, yo voy a sentirla. Recuerden que son cartas canalizadas desde la sabiduría de mis guías espirituales. Cartas de Dharma es como este lugar en donde yo les presto mis guías espirituales, aunque no son míos, pero es donde yo les doy el amor que ellos me dan, ¿sí? Y es una carta en donde ustedes también conectan con el amor de sus propios guías espirituales y con el amor de su propia alma. Y ahora, cada mes yo también voy a leer la carta que canalicé y a escuchar la carta que canalicé, porque la membresía es hermosa. La carta en versión escrita es como un libro, es preciosa. Imagínense recibir un libro canalizado cada mes. Tiene collages hermosos. Es que de verdad es demasiado linda. Y no solo eso, sino que también viene en versión de audio con la frecuencia de mi voz, que tiene poder porque la voz es una herramienta energética. Y además, a partir de este mes no solo reciben eso, sino que también cada semana vamos a hablar de lo que estamos integrando y sintiendo de la carta. Entonces es ese espacio en donde yo les puedo acompañar, yo les puedo leer y podemos resolver dudas de acuerdo en el marco o sostenidas por la carta. Y también es un muy buen lugar en donde pueden empezar a vivir este proceso de abrirse a recibir la prosperidad que son. ¿De acuerdo? Entonces encuentran todos esos links en la descripción, ¿sí? Y sin ser más, ¡ay, wow, qué hermoso! Gracias por haberme acompañado en todos estos meses, en todo este camino, en este episodio de podcast. ¡Wow! Me encantó hacerlo. Sé que cada vez que hago un episodio me siento más tranquila, más cómoda, cada vez más siento más maestría haciendo el podcast y me siento tan agradecida de que ustedes me permitan vivir esto, de que ustedes me permitan estar con ustedes, acompañarles, de que me escuchen. Me siento tan agradecida de ser con ustedes. Así que sin ser más, por favor, florecitas, hermosas personas en la tierra, no se olviden de florecer en el intento. Vamos a cerrar. Que el amor y la paz sean en la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo, su energía permanece con ustedes. Toda nuestra energía regresa a nosotros mismos y toda la energía que necesitamos soltar, que no nos sirve, que no nos corresponde, que no es nuestra, regresa a la tierra en forma de abono. Que tengan un día, una tarde, una noche maravillosa. Les mando un abrazo de oso. Saben que los quiero y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!